En Cuba las únicas elecciones en las que el pueblo participa son las elecciones a nivel de circunscripción. En Cuba las elecciones es para escoger a una persona que no tiene fuerza política, que no te va a representar a ti. Pues también tienen que ir niños vestidos con el uniforme de su escuela de manera obligada. Voy a grabar este video porque realmente en el video donde salí a grabar el día de las elecciones internas aquí en Uruguay, estuve comentando algunos aspectos sobre las elecciones en Cuba y muchísimas fueron la gente que quedó anonadada. No daban crédito a lo que estaban escuchando de mi parte y yo dije, bueno hermano, veo que hay un gran interés por saber cómo son las elecciones en Cuba, o por lo menos tener un poco más de detalles. Así que gente, en este video pretendo pues saciar todas tus dudas. Hice, digamos, como que una especie de guión así para que no se me quede nada por fuera de todo lo que está relacionado con el tema de las elecciones en Cuba, o por lo menos a qué le llaman elecciones en Cuba. En fin, ponte cómodo porque esto se va a poner súper interesante y creo que va a ser un video bien informativo. Diciendo de que en Cuba solamente existe un solo partido político, es el Partido Comunista. Y tú te vas a preguntar, ven acá máquina, y la gente que no son comunistas no están representadas políticamente en tu país. La respuesta es no, no están representadas. Y te digo más, el Partido Comunista de Cuba no tiene dentro de sus integrantes ni tan siquiera a una tercera parte del país. Realmente la cifra es bien pequeña comparada con la población total de la isla de Cuba. Entonces estamos hablando de que es una agrupación política que acumula todo el poder político del país y del Estado y bueno, de toda la vida en general. También tienes que conocer de que en Cuba es ilegal que existan otros partidos políticos u otras organizaciones políticas de cualquier índole que no sean adeptas al Partido Comunista. Vamos, que si existe una central sindical como es la CTC, Central de Trabajadores de Cuba, pues esta tiene que representar los intereses del Partido Comunista. Que tú trabajas, no sé, como albañil y son 300 albañiles en La Habana y tú quieres fundar un sindicato de los albañiles de La Habana, pues no puedes hacerlo, y si lo haces es ilegal y vas a ser perseguido políticamente porque tú no estás representando las ideas del Partido Comunista. Vamos a decir de que sí, muy bien, tú quieres tener un sindicato para defender tus derechos laborales, exigir reformas, vamos, todo lo que hace un sindicato, todo el mundo conoce acerca del tema, pero que tu sindicato no va a estar regido por la dogma del Partido Comunista. Tú automáticamente pasas a ser ilegal. Además de que el simple hecho de que una persona civil pues haya creado una organización, pues ya eso es ilegal. O sea, en Cuba no está permitido organizarse políticamente si no fue orientado por el Partido Comunista. En otras palabras, que todo el poder político está concentrado en el Partido Comunista. O sea, si ellos no orientan que en una fábrica donde se produzca cerveza haya que crear un sindicato, no se puede crear dicho sindicato. Y el sindicato es un ejemplo solamente para que ustedes tengan, pues bueno, un pequeño contexto de todo lo que vamos a estar viendo hoy. Que de hecho tiene que existir en todos los centros de trabajo un sindicato. Y la mayoría de los centros de trabajo pues son estatales. O sea, el gobierno es, digamos, el mayor empleador del país. En Cuba las únicas elecciones en las que el pueblo participa son las elecciones a nivel de circunscripción. ¿Qué cosa es una circunscripción en Cuba? Pues digamos que dependiendo del número de personas que vivan en un área determinada, pues van a haber diferentes circunscripciones. Por ejemplo, yo vivía en la zona 24 de Alamar, en el municipio de Habana del Este, que queda en La Habana, que es la capital de Cuba. Por lo tanto, Alamar era un reparto dentro del municipio de Habana del Este, dentro de la capital. Ahora, dentro de Alamar hay muchísimas circunscripciones.
Yo viví en la zona 24, pero incluso dentro de la zona 24 hay una decena de circunscripciones. ¿Por qué? Porque depende del número de personas. De hecho, tú puedes vivir en un edificio que está acá y el edificio que está atrás del tuyo también es una circunscripción. En todos los países funciona más o menos de la misma manera y dependiendo del número de personas tienen que ir a votar a X determinado colegio electoral. Y esto es a modo organizativo, vaya, para que tú no te pierdas a la hora de votar y todo esto. En muchos países funciona de una forma bastante parecida. Aunque en Cuba, si el día de las elecciones tú no estás en tu casa, tú puedes ir a votar en otro colegio electoral. Bien, esto es para que tú vayas entendiendo muchos aspectos que tienen que ver con esto. Y sí, les estoy llamando elecciones para que todas las personas puedan entender. Y digamos que voy a hablar en un lenguaje bastante simple, con palabras lo más simples posible, realmente para que las personas puedan entender. No voy a caer aquí en un tecnicismo súper ampliado y que, uy, máquina, no entendí esta parte. Voy a tratar de explicar todo este fenómeno, o por lo menos para que la mayoría de las personas que vean este video puedan entenderlo. Después, al final, y te sugiero de corazón que te quedes hasta el final del vídeo, tú vas a sacar tus conclusiones sobre si estas elecciones en Cuba son democráticas o esto verifica una vez más de que Cuba es una dictadura. Bien, yo te estuve explicando de que en un primer momento y para partir de ese contexto hay un solo partido político, están prohibidas todas las organizaciones políticas que no sean adeptas al partido político que es el Partido Comunista de Cuba. Y bueno, así voy a comenzar a explicarte el tema de las elecciones. Al final del video tú vas a sacar tus conclusiones. ¿A quién se elige en estas circunscripciones? Bueno, el día de las elecciones no es que tú estés obligado en ir a votar. Tú puedes decidir quedarte en tu casa, que era lo que yo hacía, y no ir a votar. Ahora, te tengo que comentar en este punto del video que si tú no vas a votar, pues la gente encargada del colegio electoral donde tú tenías que ir, pues van a ir a tu casa con una boleta para que tú hagas las elecciones y tú votes y tú participes ese día. Quiere decir que aunque no sea obligado, vamos, que te van a obligar de una manera bastante simple a que tú vayas y votes. Y si tú no vas, ellos van hasta tu casa. Y si ellos yendo a tu casa, tú todavía no te decides en la acción de votar, pues vas a quedar marcado en tu cuadra como que tú no participas en las elecciones. Y entonces en tu edificio, o por lo menos en tu circunscripción, hay, digamos, una persona encargada en velar por los intereses del Partido Comunista. Entonces vas a quedar tú como fulano de tal, no participó en las elecciones y ya te tienen marcado como que tú eres una persona que no participa en el proceso electoral del Partido Comunista. ¿Qué consecuencias puede traer el hecho de no votar para ti? Bueno, como te estuve explicando, el mayor empleador del país es el propio Estado. Entonces, la mayoría de las fábricas son del Estado y lo más probable es que tú estés trabajando para el Estado. Bueno, en tu trabajo también vas a quedar marcado. Hace muchos años atrás, a veces hacían estimulaciones y cosas así para los empleados. Si tú cobras un estímulo aparte, porque a veces muchos trabajos de Cuba, aparte de tu salario, te dan como una especie de java, como, no sé, imagínense ustedes, con aseo, puede que con alimentos y cosas así. No en todos los trabajos, esto es X y determinadas empresas. Puede que tú pierdas todos estos beneficios extras por el simple hecho de no mantener una conducta cívica revolucionaria acorde a las ideas del Partido Comunista. Yo sé que muchísimas personas que vean este video, que tienen su manera de pensar, no van a estar de acuerdo conmigo y bueno, yo igual voy a seguir contando porque creo que esto es bien interesante, además de que creo que debe ser del conocimiento de muchas personas. Ahora, el día de las elecciones, ¿qué características tienen estas elecciones? Como en la mayoría de los lugares, hay un colegio electoral con gente que tiene que velar por la organización de dicho colegio electoral. Igual hay un cuarto secreto que, bueno, lo hacen ahí a su manera. En muchos lugares un cuarto, en muchos lugares es pues simplemente un lugar cerrado donde no hay nadie. Te dan tu boleta y tú marcas ahí por el candidato que tú quieres elegir. Ahora, ese día, para que ustedes tengan un nivel de idea, pues las urnas las tienen que cuidar, además de personas adultas que son designadas para desarrollar esa labor de cuidar o de por lo menos organizar X y Y determinado colegio electoral, pues también tienen que ir niños vestidos con el uniforme de su escuela de manera obligada.
y cada vez que una persona ponga su boleta, como que votó, y la pone dentro de la urna, los niños tienen que saludar como si fueran militares y decir votó. Esto que yo te estoy contando es literalmente así. ¿Qué sucede si tu hijo no asiste al colegio electoral el día de las elecciones a la hora que se le asignó por su escuela o por su edificio o por su circunscripción que tenía que estar ahí? Pues bueno, tu hijo en el chequeo emulativo o en el componente educativo de su escuela va a quedar marcado como que no participó en las elecciones, y en la parte política pues tu hijo va a estar señalado y digamos que va a ser diferente al resto porque la mayoría participó en eso y tu hijo no participó porque el niño no quiso ir o porque tú como padre y tu conciencia te dice de que no vayas a mandar a tu hijo a que asista a esa farsa, y bueno, de repente tu hijo también va a quedar marcado. Así como yo te lo estoy contando, calmado, tranquilo, para que todo el mundo entienda. Ahora, máquina, ¿cómo sacan a los candidatos en dichas elecciones en las circunscripciones? Señores, el candidato no se saca como en tu país, que tiene que pertenecer al partido político X y Y. Te estoy explicando que solamente hay un partido político. Entonces, los candidatos se sacan los mejores vecinos dentro de cada circunscripción, porque en teoría te tienen que representar a ti ante el órgano legislativo del poder popular de tu municipio. Esto es de la siguiente manera. Vamos a suponer de que en mi circunscripción hay 1000 personas. Bueno, dentro de esas 1000 personas se postulan los ciudadanos, no la persona dice, no, yo quiero ser uno de los candidatos, que también lo puede sugerirse y no creo que vaya a suceder nada. Pero vamos a suponer de que ahora yo digo, bueno, miren, yo quiero que el candidato sea Miguelito, porque Miguelito es del partido, Miguelito fue presidente del CDR número 13, Miguelito participa en todos los trabajos voluntarios, Miguelito es un vecino excelente, no pone música alta, por lo tanto no altera el orden público y mantiene una conducta cívica pues muy aceptable. Por lo tanto, yo creo que Miguelito va a representar pues nuestras quejas y va a elevar, no sé, nuestro sentir como pueblo ante el órgano legislativo del Poder Popular de nuestro municipio. Otra persona puede sugerir o puede postular a otros ciudadanos, pero te estoy hablando que son ciudadanos común y corriente. Primero tienen que pertenecer sí o sí al Partido Comunista, porque de lo contrario, o sea, no tiene sentido el tema de las elecciones, aunque no es obligado que pertenezcan al Partido Comunista. Bien, ahora, no tienen una carrera política, son personas común y corriente que pueden ser lo mismo un albañil, que puede ser lo mismo un ingeniero, que puede ser lo mismo un profesor. Todos somos conscientes de que para tú poder ser un candidato en la política, o sea, en cualquier país del mundo, primero tienes que pertenecer a un partido político, o si no, fundar el tuyo y que la gente te crea, te elija. Y segundo, tener una carrera política. ¿Por qué? Porque la política es como es y no cualquier persona puede enfrentar el peso emocional y el peso que conlleva participar en unas elecciones. Y de esta manera se sacan los candidatos políticos. O sea, son gente del barrio, gente común y corriente, el cubano de a pie. En la mayoría de los casos. Bien, hay gente que no sé, que puede ser director de una escuela, puede ser director de una empresa, cosas así. Eso también puede suceder, pero por lo menos donde yo viví, que es Alamar, cada vez que se sacaba un candidato eran gente del barrio, gente común y corriente, que no tenía una fuerza política, no tenían, no sé, 20.000, 30.000 seguidores, como en tu país, que no, tal candidato lo siguen por lo menos 30.000 personas y sabe que va a tener un apoyo y que puede contar con la gente para hacer X, Y determinadas acciones. Bien, o que si va a proponer una idea o va a proponer una ley, hay gente que en el municipio lo van a votar y van a decir, hombre, esta idea me parece genial. Bueno, en Cuba son gente del barrio, gente que no tiene poder político alguno, que los eligen ahí una noche y dicen, no, dale, tú eres uno de los candidatos. Bueno, vamos a suponer de que en una de estas reuniones sacan los vecinos, entre ellos, sacan a 2 o 3 candidatos. Vamos a suponer que sean 2 candidatos, vaya. No vamos a enredarnos con 3 porque al final esto yo quiero explicarlo lo más simple posible. Tenemos 2 candidatos. Bien, una vez que ya están elegidos los candidatos, o sea, desde ese día hasta el día de las elecciones no se hace campaña política. O sea, tú viste que en tu país cualquier candidato de cualquier partido político, con el dinero de ellos ahí, ellos hacen su campaña política.
Los mismos te ponen las cartelerías que tanto a mí me han asombrado. Pueden hacer anuncios por la televisión, pueden hacer anuncios por la radio, en las redes sociales si cumplen las normas y los requisitos. Pueden pagarle incluso hasta autoparlantes, que son estos carros que andan con bocinas ahí, con canciones, y pueden hacer lo que quieran, ¿ya? Siempre y cuando sea marketing, publicidad, todo está bien, ¿ok? En Cuba eso está prohibido, o sea, no hay, ¿cómo se dice? Que ahora yo el candidato fulano de tal, de la circunscripción tal, pego un cartel y diga, vota por mí porque yo esto, porque yo lo otro. No, o sea, simplemente tú no eres una fuerza política. Al haber solamente un partido político en Cuba, no hay el aquello de que, por ejemplo, tú vas a sugerir una ley o tú vas a sugerir una reforma o algo de eso. No. No. ¿Cuál va a ser la función del futuro candidato? Bien, porque ya no hay propaganda, no existe la campaña política, todo eso está ahí prohibido, eso no se hace. Llegó el día de las elecciones con las características que te dije, de que si tú no vas, ellos van a ir a tu casa, de que los niños tienen que cuidar las urnas, que eso a mí me parece una aberración total. Y bueno, nada, salió uno de los candidatos. Otra cosa que puede suceder, y te lo estoy comentando porque en mi circunscripción pasó, que nadie quería ser elegido como candidato, porque a ver, vamos a suponerte que yo proponga a Miguelito. Miguelito puede decir el día de la reunión, oye, yo no quiero ser candidato. No pasa nada, ¿entiendes? Simplemente no se pone a Miguelito. Supuestamente, en teoría, la gente debería ponerse de acuerdo y sacar por lo menos a 2 candidatos, ¿ya? Pero si nadie quiere ser candidato, como en mi circunscripción, pues eso se informa, se eleva y designan a 2 candidatos. Entre ustedes 2 tienen que votar. Y si no, todo el electorado de esa circunscripción pues participa en las elecciones de otra circunscripción. El hecho es sacar a alguien, caballero. Es así. Con toda esta historia llega el día de las elecciones, con los niños cuidando las urnas, tú prácticamente que obligado a ir, y se elige a uno de los candidatos. ¿Ok? Perfecto. Miguelito al final aceptó y es elegido delegado de la circunscripción 13. Ok, perfecto. ¿Cuál va a ser la función ahora de Miguelito? Pues representar a todo su electorado. Pero tú vas a decir, a ver, hermano, pero, o sea, ¿representar en qué? ¿Qué ideas? Porque si hay un solo partido, no hay cabida para otra idea. O sea, exactamente así tal cual. O sea, tú mismo te estás respondiendo esa pregunta. Miguelito lo único que va a decir es las quejas que tiene su electorado. Por ejemplo, se hace una reunión cada cierto tiempo que se llama rendición de cuentas. ¿Qué cosa es la rendición de cuentas? Tal cual, el delegado rindiéndole cuentas a su electorado. Bueno, en teoría se hace una primera rendición de cuentas, ¿ya? Donde el electorado le dice, mira, hay que arreglar la calle, hay que arreglar las aceras, no, porque aquí en la circunscripción hay una escuela, deberían arreglarla. No, porque mira que si no hay alumbrado público, vamos, todos los imperfectos que pueda tener tu cuadra, que en Cuba eso es, bueno, vamos, lo normal, lo clásico, lo básico. Bien, después de esa rendición de cuentas inicial, la primera, pasa un lapso de tiempo. En teoría, Miguelito, como delegado, lo plantea. Viene el ente superior más arriba de él y le dice, no hay presupuesto para nada de eso que tú me estás comentando. Baja Miguelito para abajo y dice, lamentablemente no podemos poner alumbrado público, no podemos arreglar la escuela, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, porque no hay dinero. Y la gente se decepciona una vez más. Bueno, así llevan 65 años en Cuba. Realmente, o sea, es esto, o sea, no es lógico, no es normal. Sé que tú lo estás escuchando y tú vas a decir, a ver, hermano, pero ¿cómo es posible? Bueno, hermano, es posible. En Cuba no elegimos al presidente. De hecho, en Cuba no hay presidente. Tú me preguntas a mí, y para yo no caer en esa letanía política, en Cuba lo que hay es una dictadura. O sea, eso es obvio, no es una cuestión de que, uy, porque te están pagando, ni nada de eso, como dice la gente por ahí. No. Ahora en punto que hay un solo partido político, gente. Ahora en punto de que tú no eliges la organización política de tu país. Ahora en punto que tu representación ideológica o política, tu opinión no tiene espacio, más allá de que si tú eres comunista o no, pues no se puede expresar esto de otra manera, ¿entiendes? Por eso es que en Cuba no hay democracia, por eso es que en Cuba no hay una representación política más allá del comunismo. ¿Hay alguien que pueda decir de que en Cuba hay una democracia? Bueno, tú eres de la opinión de que en Cuba hay una democracia, demuestra de que hay una democracia. Partí en el video de que
las ideas que no son comunistas no están representadas políticamente en Cuba. Si tú le quieres llamar democracia a eso, pues llámale democracia a eso. Yo no lo voy a discutir contigo porque al final no vas a querer entender. Bien, es una persona cerrada que no va a querer entender. Terminamos con el tema del delegado, pero ¿cómo se saca al presidente de Cuba? Bueno, eso lo designa la Asamblea Nacional del Poder Popular del Partido Comunista de Cuba. Entonces, digamos que es dentro de un grupo muy pequeño, reducido, que no representa ni el 0,01% de la población de Cuba, eligen al presidente. En Cuba el presidente no se saca en unas elecciones generales de un candidato contra otro. Es que ni tan siquiera dentro de esas propias elecciones existen 2 o 3 candidatos, no. Díaz-Canel literalmente fue elegido a dedo. Raúl Castro dijo: yo considero de que este es el más capaz y el que tiene que estar al frente del país. ¿Están de acuerdo? Sí, levantaron la mano todos al unísono y se votó por unanimidad que Díaz-Canel fuera el presidente. No existía otro candidato político, no fueron unas elecciones que bueno, fue Díaz-Canel contra otro y contra otro, que sean, aunque sean del mismo partido político, que yo tampoco estaría de acuerdo con eso. Pero señores, es una cosa de que fue puesto a dedo, por eso a él también se le conoce como el puesto a dedo. O sea, no tiene sentido, esto es antidemocrático por donde tú quieras que lo mires. Y es así, es como se saca el presidente de Cuba, ¿no? O sea, el cubano de a pie, el ciudadano, tú que me estás viendo, si vivieras en Cuba, lo único que tú vas a poder elegir es un delegado de tu barrio que cuando diga que necesitan una acera nueva, le van a decir que no hay presupuesto y que no se puede hacer pues la acera, y así vas a pasar 10, 20, 30 años. Y a modo de resumen, en Cuba las elecciones es para escoger a una persona que no tiene fuerza política, que no te va a representar a ti políticamente hablando. O sea, realmente es alguien que tú vas a hacer como que lo vas a escoger, que como que lo vas a elegir. Puede ser un vecino con el cual tú te lleves bien o te lleves mal, puede ser un vecino al cual tú ni tan siquiera conozcas, que nunca hayas escuchado hablar de él, pero que tú tienes que elegir entre esos dos, ¿ok? O quedarte en tu casa, que es lo mejor que puedes hacer. Entonces, ese vecino, cuando es elegido delegado de la circunscripción, hasta ahí llegó. O sea, no tiene posibilidad alguna de seguir creciendo políticamente y llegar a ser un día presidente o por lo menos intendente municipal o provincial, porque ya todas esas instancias es con mera corrupción, ahí no hay posibilidad alguna. Y el presidente de Cuba, o por lo menos que está al mando, que es el dictador de turno, que en este caso es Díaz-Canel, pues es designado a dedo, no es alguien que el pueblo eligió ni nada de eso. O sea, estamos hablando de una cosa nefasta por donde tú quieras que lo mires. Si tú le quieres llamar a eso democracia, llámale, a mí me da igual realmente, pero esta es la verdad. O sea, no es una cuestión discutible porque es así tal cual, bien, y así ha sido por 65 años. Entonces por eso es que nosotros le decimos que no es democracia, por eso es que nosotros decimos que es una dictadura, y es por eso que vengo a explicártelo. Primero porque había una duda, producto de otro video que yo subí, y yo dije, coño, hay mucha gente que quiere saber acerca de esto, vamos a explicárselo. Nada, espero de corazón que este video les haya gustado. Si fue así, hombre, dame un like, suscríbete al canal, compártelo, déjame tu opinión abajo en los comentarios y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.